Amigos, como siempre, un placer estar con todos ustedes y el día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos la presencia de uno de los mejores preparadores físicos de la historia del fútbol mexicano, Armando Picus Camacho. Profe, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias a Dios, Fer. Un placer estar aquí contigo y en compañía de todos tus amigos. Profe, la audiencia pues abarca muchísimas áreas, desde la parte profesional, de la parte futbolística, empresarial, artística, conferencistas, educacional. Y para la gente que no lo conoce, ¿cómo le gustaría presentarse? ¿Quién es y qué hace? Mira, pues Armando Camachos viene de una familia pues, de 5 hermanos, ¿sí? Entonces soy el tercero. ¿Cómo inicio todo esto de mi carrera? Pues realmente yo me dediqué a estudiar. Posteriormente, por ahí había conflictos que si me gustaba fútbol, siempre desde niño fue mi hobby, mi ambición por querer estar, ¿no? Por querer estar en el fútbol, como nace desde pequeño jugar fútbol. Voy creciendo, me doy cuenta que sí hay condiciones, hay aptitudes futbolísticas, entonces voy avanzando en esta carrera de fútbol. Por ahí, pues como todo en la vida, hay tropiezos, hay aciertos. Por ahí, yo cuando tenía 17 años, por salir con los amigos, salimos de vacaciones, de regreso tengo un accidente automovilístico muy fuerte, en el cual tuve luxación de cadera, tuve fracturas en el mentón, o sea, la cara se me desfiguró totalmente, era más feo. Me compusieron un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, lo que sí me decían, y yo creo que ahí nace el querer ser, ¿no? Que los doctores me decían, si vuelves a caminar, dale gracias a Dios. Y yo sé que tengo un Dios maravilloso y divino, ¿no? Que no pues, me permitió caminar ante las situaciones que los doctores me decían que si caminara era mucha ventaja o que me podía quedar el miembro inferior derecho un poquito más acortado y no. Y para la gloria de Dios, caminé perfectamente, corrí. Me dediqué al fútbol, o sea, jugué fútbol profesional hasta Primera División A, entonces me permitió dedicarme durante más de 30 años en la parte de fútbol, 25 años ya en la docencia, ¿no? De poder enseñar e instruir, entonces soy un bendecido de Dios de que todavía en la actualidad me mantiene caminando, haciendo ejercicio, instruyendo a más personas y enseñando, entonces vamos, me encontré con adversidades, como todos nos hemos encontrado en el camino, pero gracias a Dios saliendo adelante, ¿no? Igual en el fútbol, para mí lo más importante, iniciar desde las bases, iniciando con los niños. A veces en ocasiones no había la posibilidad de estar con otras categorías y todo llega en su proceso. Para mí es fundamental iniciar desde abajo e ir caminando. Entonces, pues bueno, eso es Armando así a grandes rasgos, que como todo en la vida nos enfrentamos con incertidumbres, aciertos, miedos, proyectos y sobre todo pues tener la fe en Dios en que todos pueden seguir adelante, ¿no? Profe Picus, le agradezco lo que nos comenta, no sabía eso de su parte, de su vida, sí. Está impactante, definitivamente un milagro. Sí, totalmente. Qué fuerte, ¿no? Y ahora, profe, preguntarle rápidamente, yo sé que su currículum es muy, pero muy amplio, tiene muchísimos logros, pero por ejemplo, ¿cuáles serían los logros más exaltantes que tiene en su carrera profesional? Yo, mira, a ver, así uno de los que me marcó, por ejemplo, en la Copa Libertadores 2010, o sea, que realmente estando nosotros en Primera División, estando con un grupo de jóvenes, nacidos casi prácticamente el 95% de ahí del club, de Chivas. O sea, nacen de ahí. Con la camadita me toca acompañar a José Luis Real, gran ser humano, me toca acompañarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos encontrando con muchas adversidades en esa competencia. Jugamos cuartos de final, tardamos 1 hora para llegar al estadio cuando fuimos de visitantes, porque nos tuvo que escoltar ahora sí que los policías en caballos, el autobús para poder llegar. Nos aventaban de todo, dentro del terreno de juego igual. Entonces fue un camino largo. ¿A qué es lo que voy? En la final, contra el Inter de Porto Alegre, perdimos aquí en Guadalajara, vamos allá, vamos ganando y con ese gol pues estamos empatados ya en la final.
Desafortunadamente nos meten otro gol y perdimos. ¿Qué es a lo que voy? Durante que se pierde el partido, se termina el partido y se arma una gresca, agrediendo a nuestro jugador Marco Fabián porque les metió un gol. Mucha afición, agrediendo. Entonces se armó una gresca. Ya a la hora de la premiación, voy y al recibir la medalla, me impactó por el tema que la persona que me estaba entregando la medalla, volteo yo entre relajo y todo, y ya volteo y levanto la mirada. ¿Quién crees que era? Pelé. Ay. No, me quedé así, ahora sí que me quedé parado completamente. Dije, ¿qué? Pelé, pues ahora sí un legendario totalmente, entregándome la medalla. Y fue ahí donde reaccioné. Toda la magnitud que había sido y quién me estaba entregando la medalla. Me quedé así impactado y sí son de las cosas que guardo en mi corazón y realmente pues a lo mejor poca gente lo conoce, o sea, pero pues, de esas cosas que te quedan, wow, o sea, ¿quién? Porque yo lo veía en la televisión, el mundial, todavía estaba muy pequeño y veía todas las maravillas y todo el trayecto. Y dices, no, o sea, qué locura, ¿no? Qué gran bendición y bueno, pues, recibirla, la verdad que la guardo con todo el corazón y bueno. Ahí, por ejemplo, profe, en Chivas siempre fue parte de los cuerpos técnicos como preparador físico, o cómo fue su participación en Chivas en Primera División. En Primera División, pues vamos, mi primera incursión fue en el 2003 con Hans Westerhoff. Hace ya muchísimo. Sí, un gran señorón. O sea, se dio, yo estaba en Primera División A, se dio, me incorporan. Entonces, a partir de, ahora, ahí corté y regresé yo a Primera División A, ¿sí? Se corta en el 2007, el mismo Jorge Vergara me habla, Pico, ¿sabes qué? Me interesa, así me dijo, ¿estás capacitado para agarrar el primer equipo? Digo, sin duda, pues ya había un proceso. Entonces, ahí fue mi incorporación. Posteriormente, otra vez volví a estar ahí en Primera División, regreso a Primera A y a partir del 2009 vuelvo a incorporarme a Primera División con Paco Ramírez. Estuve todo el proceso de 2009 hasta el 2020 en Primera División. Ahora sí que estaba como preparador físico número 1. A partir del 2012 que llega Nacho Ambriz, estuve como preparador físico 2, ahí apoyaba, regresé a Fuerzas Básicas, estaba intermitente. Hubo una época en el 2013 que me fui a Chivas USA, regreso y a partir de regresar, fue en diciembre de 2013 ya que regreso otra vez, ya se queda permanente. Estaba como 1, estaba como 2, estaba como 3 y ya después nombraron preparador físico institucional a partir de 2015. Entonces así interactuaba con todos los cuerpos técnicos que llegaban, ¿no? Entonces, de ahí colaborando con ellos completamente. No, pues cuántas experiencias nos va a compartir, profe, es una enciclopedia de conocimiento usted. Y pues quiero empezar de menos a más. Usted estudió preparación física, cultura física y deporte, ¿no? Así es. Se estudia ahí y también, aparte, la EMDIT, ¿sí? Ok, perfecto. Y realmente con el conocimiento, profe, solamente hablando del conocimiento recibido en la escuela, en la universidad, en la preparación académica, ¿realmente le dio como las bases de autoseguridad para poder incursionar en Primera División? ¿A qué voy con esto? Porque la mayoría de la gente que está en Primera División son exfutbolistas profesionales, llámese de Liga de Ascenso, de Segunda o inclusive, no sé, Tercera División. Pero el conocimiento académico realmente lo sustenta uno, profe, para tener esas herramientas para estar ahí en el mundo de Primera División. Mira, te da las bases, la experiencia y el conocimiento, el día a día lo vas adquiriendo con el proceso de los años. O sea, sí te da la base porque la metodología, la fisiología no te va a cambiar, ¿sí? Los métodos sí te cambian. Entonces la manera de cómo entrenar, de cómo llevar o desarrollar, siempre es una misma línea. Sí, han cambiado algunos métodos y algunas modas, que es lo que ha cambiado. Pero sí, yo haz de cuenta, poder estar preparado para tomar, o con esa ocasión que Jorge me pregunta, ¿estás listo para agarrar? O sea, sí me llevó años. ¿De qué? De aprender. ¿De qué? De equivocarme. Y de aún me puedo seguir equivocando, pero ahí ya te da la capacidad de que te equivocas y sabes cómo corregir,
¿sí? No que te equivocas y no, me sigo equivocando uno tras otra. No, entonces hay que tener la apertura de reconocer, ¿sabes qué? Soy ser humano, me equivoco y aprendo de mis errores. Entonces, ¿a qué voy? Yo estuve de preparador físico desde infantiles, luego juveniles, tercera división, segunda división, primera división A y posteriormente a primera división. Entonces, todo ese proyecto, todo ese proceso que pasé, la verdad me dio toda esa seguridad para poder estar. Claro, Dios me permitió estar en cada uno de esos procesos para llevarme hasta donde primera división vamos. Sí. Yo sé que la palabra, obviamente, suerte no existe. Yo sé que no existe, o sea, tal vez la oportunidad llega y si uno no está preparado y no la toma y no la aprovecha, pues no sirvió de nada la oportunidad. Pero, por ejemplo, tuvo ese momento en el cual Dios, la vida, el universo, lo puso en el momento correcto, con la persona correcta para usted despuntar en su profesión. Sí, totalmente, o sea, yo creo y soy un firme creyente de que Dios tiene sus tiempos perfectos. Me capacitó primeramente en unas áreas o en la área en la que Él sabe que me gusta, entonces se juntó toda la situación para que se diera, porque si no, igual muchas personas pueden estar estudiando o son excelentes académicos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Simplemente son docentes, son muy buenos docentes en sus áreas, pero vamos, en primera división, pues ahora sí me tocó competir con 18 preparadores físicos, entonces es muy corto el camino, ¿no? O sea, pues ahora sí, ¿con cuántos estamos compitiendo? O sea, 18 seres humanos y en uno de esos 18 era yo uno de ellos, entonces sí se va cortando el embudo, entonces digo, solamente Dios, ahora sí que todo converge para estar ahí, ¿no? Yo sé que es complicadísima la respuesta, profe, por la pregunta que le voy a hacer, pero con toda su expertise, si pudiera decirnos cuál es la clave para estar en primera división como preparador físico o parte de un cuerpo técnico, ¿qué diría usted con todo su conocimiento? Estar abiertos y seguirse preparando día con día, porque en el deporte siempre va evolucionando. Entonces, estar abierto, el conocer y ser humilde, ¿no? O sea, tener esa humildad y de poder reconocer, ¿sabes qué? Aprendí o no aprendí o me equivoqué y estoy abierto a ahora sí, una apertura amplia y de conocimiento, ¿no? Yo creo que han sido de las cosas que me mantuvo, porque me llegó cuerpos técnicos, un gran entrenador que estuvo en Chivas y el más de la última década, el más que ha logrado, ahora sí, perdón, logros y que logró campeonatos. Yo llegué con ellos y yo estaba dentro del club y, por ejemplo, sí hubo primero un distanciamiento, pues obvio, vienen ellos de otro país, vienen de otra situación, pues no saben quién era Armando Camacho, entonces esto nos llevó a un proceso. En el momento que supieron quién es Armando Camacho, entonces me acogieron y me arroparon, porque a lo que voy es estar abierto a lo que ellos estén pidiendo o a las situaciones y tú mostrarles lo que eres, ¿no? Simplemente trabajo y lo que tus padres, el camino de andar con Dios, te ha ido formando, ¿no? Y bueno, pues sí, yo lo que digo es estar abiertos y ser humildes en esa parte. En el fútbol hay 4 aspectos a evaluar, profe. La parte técnica, táctica, mental y la parte física, sí, que es su área de expertise. Ahora, en la parte física, obviamente cuando dicen un futbolista profesional, nos intuye que es un futbolista totalmente responsable con su físico, con su cuidado personal. Para usted, ¿qué significa ser un futbolista profesional? Uy, abarca muchísimo. O sea, profesional es, primeramente, lo más sencillo es lo dentro de la cancha. Lo otro, el ambiente, o sea, porque somos seres humanos o son seres humanos que se relacionan con otros seres humanos, jóvenes de su misma edad o ya jóvenes adultos, o sobre todo ahorita estamos hablando de jóvenes de su misma edad. ¿Qué es la palabra profesional? Que en esa parte sepan distinguir hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Sí? Todos los caminos rectos, pero en ocasiones agarramos ciertos atajos y todo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene para mi profesión? Dentro de mi profesión debo de cuidarme, ¿sí? Mi cuerpo, porque mi cuerpo va a ser desgastado en un rectángulo
de 100 por 70 metros, entonces 700 metros cuadrados, ahí yo me voy a mostrar que yo lo que les digo, ese rectángulo, si yo estoy bien o ni mi parte profesional está bien por todos lados, me va a poner a las alturas. Si no estoy bien, me va a poner abajo. Entonces, ser disciplinados en cuestión con tus amigos, o sea, saber distinguir hacia dónde y hacia dónde. Mi alimentación, mi descanso y cómo me entreno. Entonces, cómo me relaciono. Somos seres humanos, necesitamos relacionarles con las demás personas. Y soy joven, pues voy a estar con mi juventud, o sea, con mis jóvenes. Entonces, ahorita la juventud, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Vamos a salir. Sí, salimos sanamente, te acompaño, vamos a cenar. ¿Quieres? Tenemos una reunión. Soy profesional, corto mi espacio, porque soy profesional, ¿no? Entonces, en esa parte. Si ya me desfaso, pues tengo mis consecuencias. Entonces, sí es llevar a cabo esa parte, ser profesional en todas las partes. Llámese familia, amigos, educación y lo que es mínimo para mí es dentro de la cancha, porque pues vamos, ahí estamos 2, 3 horas al inicio y de entrar al vestuario, desde que llego hasta el salir, complemento mi parte de profesionalismo. Es lo que les digo, lo más sencillo es dentro de la cancha, claro, porque ahí lo vemos, pero es todo el entorno es lo más importante. Ok, perfecto. Físicamente, ¿qué es lo que más desgasta a un futbolista, profe? Físicamente, yo creo que los trabajos intensos e extensos, un trabajo muy probablemente de resistencia, lo que llamamos en etapa de pretemporada, es lo que te puede desgastar un poquito más. Si en esto, por eso mandamos o nosotros hacemos pretemporadas que solamente esté concentrado en el aspecto que va a tener. ¿Por qué? Porque siempre cualquier desgaste para cualquier ser humano es lo mental. Entonces, por eso decimos pretemporada y los llevamos a un sitio donde ellos estén entrenándose solamente en esa parte y poderlos alejar en cierta manera del estrés de que si tienen hijos o sabes que o necesitas irte a entrenar, ya agarraste tu vehículo, ya moviste, ya sabes que necesitas hacer un movimiento o una entrevista o algo. Ahí se olvida todo y solamente se dedican a entrenar y podemos nosotros aprovechar, estarlos trabajando de 2 y algunos de hasta 3 sesiones durante todo el día. Entonces, esa es la parte que más desgasta para mí, es la parte de resistencia muy extensiva, ¿sí? Y por ejemplo, en cuestión de malos hábitos, ¿qué es lo que más desgasta a un futbolista? No sé, puede ser la mala alimentación, el no descansar bien, el estar constantemente en redes sociales. Desde su punto de vista, ¿cuál sería? Sí, o sea, el no descansar, si no descansas bien tu cuerpo y tu mente, vas a llegar cansado física y mentalmente. Claro, y ahí esas distracciones que mencionaste, o sea, y ahorita el celular se convierte en una distracción porque ya veo, a ver, ¿qué posteó él? ¿Qué está haciendo esto? Entonces, ya si tomo el celular, ya comienzas a interactuar con todas las redes sociales y le inviertes 2, 3 horas y a veces hasta más tiempo. Entonces, ahí hay un desgaste mental. Que me dice, sí, lo hago acosado, sí, pero ya hay un desgaste mental. Entonces, si no tienen un descanso adecuado, que yo les decimos, o yo les menciono, somos atletas, son atletas de alto rendimiento, mínimo tienes que descansar de 7 a 8 horas, mínimo. O sea, si duermes más o si descansas más, sería fantástico porque le das descanso a tu cuerpo y a tu organismo. Entonces, es una gran ventaja. Entonces, si tú no descansas o descansas poco, ya vas en merma para el siguiente entrenamiento. Entonces, ya si llegas con un déficit a tu entrenamiento, llámese descanso, ya sea mi hidratación, la nutrición, que es importantísima. O sea, si tú ya llegas deshidratado, ya ahí vamos en un menos 20 o menos 50 para tu entrenamiento. Entonces, ya vamos ahí perdiendo 1-0, se puede decir. Yo creo, profe, y no me dejará mentir, que lo que más odia el futbolista puede ser algunos, si no es que la mayoría, lo que más odian es la parte física, ¿no? Que el trabajo de resistencia aeróbica, anaeróbica, sobre todo los alargues. ¿Sí? Entonces,
¿A usted le tocaba combatir o lidiar con esa parte del el rechazo del futbolista? Decir, ay, ahí viene el profe Picus, caray, en la parte de la largue. ¿Cómo lidiaba esa parte para convencer al futbolista que fuera más llevadera la cuestión? Sí, mira, ya ahorita en la actualidad lo haces más medido y para mí es más fácil. ¿Cómo lidiaba en aquellos momentos? Yo ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente Omar Bravo, que un trabajo de resistencia de extensiva, me dijo, ¿sabes qué? Estás loco, me dice, ¿cómo nos pones? Sí, porque era extensivo, pero eso les daba las bases para lo que venía más adelante, ¿no? Que ellos se sintieran fuertes, resistentes para un esfuerzo, un choque, poderse levantar y seguir. O sea, ¿cómo lidiaba? Con convencimiento. ¿Sabes qué? Esto te va a servir para lo que viene. Y anteriormente no teníamos todo el análisis que ahorita en la actualidad tienes. Nosotros que teníamos nuestros marcas de relojes solamente que les medíamos el pulso y de ahí los convencíamos, ¿no? Decirles, mira, esto te va a servir para esto. Y ellos lo notaban con el tiempo. Me decían, tienes razón. Y ya después estos jugadores nos ayudaban o me ayudaban a convencer a los otros. Entonces, es ahí donde se va creando ese vínculo con el jugador de convencimiento y en base a trabajo. Ahorita, ¿cómo lo haces? En la actualidad, simplemente casi todos los entrenamientos se monitorean, todos. A mí me llevaban a monitorear todos los entrenamientos. Entonces, con el GPS ya decías, mira, recorriste tantos metros, pero no me hiciste esa intensidad. Falta que me hagas esa intensidad para lograr, porque tú en el partido tienes estos picos de intensidad, entonces necesitamos completarlos. Entonces, ya ahorita es muy fácil de sentir, mira, no me lo hiciste, es tanto. Entonces, pues es mucho más sencillo de convencerlo en base ahorita a lo que estamos en la actualidad, en números, en un número. ¿Sabes qué? No me recorriste esto, te va a hacer falta muy probablemente en tu partido, porque en tu partido llegas a tanta intensidad. Entonces hay que complementarla. Por ejemplo, picos de arriba de 21 kilómetros por hora, entre 900 a 1300 metros. Entonces debes de entrenarlo durante el microciclo o durante la semana para que lo puedan obtener. Entonces debes llevar una planificación. Entonces, pues es muy fácil de sentir. Por ejemplo, Fer, ¿sabes qué? Hay que forzar o hay que cumplir esto para que a la hora de tu partido tengas esa capacidad física para poderlo lograr. Entonces, para mí ha sido una herramienta más fácil ahorita de convencimiento. Y ya con números te lo puedo mostrar. Entonces, tú dices, caray, tienes razón. Entonces, es a donde voy. El convencimiento, yo en ese momento que no tenía estas herramientas que ahorita hay, así lo hacía. Y te digo, y con Omar me pasó varias veces, inclusive él me cuenta anécdotas cuando realmente ellos por querer demostrar cosas, no, sí vengo bien preparado. Cuando llegó de Mochis, nos tocaban, que ahí anteriormente nosotros salíamos como preparadores físicos, nos agarramos de herramientas, Bosque Colomos, Metropolitano, solamente trabajos físicos cortos de 60 a máximo 90 minutos. Omar Bravo, me acuerdo que le digo, ¿cómo llegas? No, bien, seguro, bien. Y ya pues, lo vas viendo en el camino que no está bien, ¿no? En los trabajitos. Está ya para aquí, no, yo quiero seguir. No, pues al rato las consecuencias, viene el mareo, viene la náusea, viene y puna, devuelve. Entonces ya son experiencias que te quedan y les dices, y ahí le demuestras, ¿ves por qué te decía ya para o ya esto? Y ya posteriormente ellos mismos te dicen, les decías, para en ese momento, ya te decían, sí, tienes razón, porque ya habían pasado esta parte. Entonces, y vuelvo a repetir, ellos te van indicando, te dicen, vamos, sí, le hago caso y te ayudaban con la demás gente. Por ejemplo, esa parte que es como un análisis, una introspección muy profunda, el decir, ¿cómo sé, profe, cuando realmente estoy por llegar a mi límite o ya lo superé o me estoy haciendo güey porque estoy cansado? ¿Cómo uno ve la diferencia entre una cuestión y la otra? Bueno, yo en base a la experiencia y todo, le comienzas a ver su rostro comienza a cambiar. Y yo hago algo bien sencillo. En ocasiones cuando ya hay déficit oxígeno, así me acerco con ellos y llego y toco palmas de mano. Y en palma de mano de repente, si está muy sudada o fría, ya estando
ya está entrando a otro metabolismo. Entonces, ahí, o sea, primero es lo visual y ya me voy al tacto, lo toco, si no es que traigo algún aparato para medir frecuencia cardíaca o algo, y le digo, ¿sabes qué? Momento, haz otra actividad, ¿sí? O sea, eso así rápido de poderlo detectar, que estamos haciendo un esfuerzo y me ha pasado, o sea, que a veces no tienes la herramienta para medir, dices, no es momento de parar, porque ya estás entrando a otro metabolismo tu cuerpo, entonces podemos dañarlo si no paramos, o podemos comenzar una somnolencia y esta parte, entonces, ahí. Entonces, sí es parte, que yo digo es muy sencillo, siempre el contacto visual, lo estás observando, cualquier cosa, ya me voy a la segunda fase, así, ¿cómo te sientes? Y con tocar, boom. Y ya ahí en ese momento, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer contigo esto y esto, y listo. Sencillito. Y ahí, por ejemplo, lo digo con los comentarios de los futbolistas, que llega el preparador físico, lo ve que está cansado, que no está dando como no extra, sino como ese rendimiento esperado, de decir, wow, con su aspecto físico, y el futbolista al sacarlo del entrenamiento o al hacer otras cosas como que se siente un poquito menos, decir, hijo, o sea, no sé si al entrenador le cambia mi perspectiva de mi nivel o de mi rendimiento. Ahí, por ejemplo, ¿cómo maneja esa parte? Sí, ahí ellos, como bien lo dices, se sienten como dices, no, el entrenador ya no me va a poner o no me va a tomar en cuenta, pero ya tú lo hablas, es que mira, te saqué por esta situación, pero lo vamos a complementar con esta, en este momento. Lo vamos a complementar, pero tú vas a estar al 101% para el entrenador. Entonces yo prefiero cortar esta parte conmigo en el aspecto físico, que te voy a dar las herramientas para que tú estés al 101% con tu entrenador. Entonces, sí es la parte de convencer. Yo siempre soy el trato de hablarle al jugador, de decirle, mira, esto es por esta situación, que él la conozca y sepa y se vaya conociendo, porque al final de cuentas, ellos mismos se convierten en su mejor entrenador. Si sienten una carga de un lado, de otro, entonces ahí es darles ese convencimiento, esa plática que ellos tengan. ¿Para qué? Para que se conozcan. Una vez conociendo, ya saben ver hasta dónde pueden dar y no. Yo sí es de hablar, convencerlos y que ellos se conozcan. Esa es la parte de convencimiento y que ellos estén claros en el tema de que decir, sí, voy a llegar al 101% o 110% para estar bien con el entrenador. O sea, muchas veces al futbolista se le trata, digo, el contexto de ignorante, de poca preparación, pero por ejemplo, el futbolista, ahorita me explotó la cabeza cuando dijo, se convierte en su propio entrenador. O sea, el futbolista con tanta expertise, con tanta práctica y con tanta información de su parte, pues ya sabe cuáles son las cargas adecuadas, qué es un tirón, qué es un desgarre, una contractura, cómo atender una torcedura de tobillo, hidratarse antes de un partido de entrenamiento. Toda esa parte, el futbolista se vuelve un experto, pero no se lo reconoce como tal el propio futbolista. Así es. Mira, ahorita, por ejemplo, rápidamente, se hacen alrededor de 25, entre 22 y máximo 28 microciclos o 20 semanas de entrenamiento. Haces alrededor de 110 hasta 140 unidades de entrenamiento o entrenamientos. Imagínate, eso ahorita en los torneos cortos, te hablo, para que este jugador haya llegado a primera división, ¿cuántos entrenamientos pasó? Por ejemplo, nosotros sacamos estadísticas en fuerzas básicas, que eran alrededor de 50 hasta 90 partidos internacionales para llegar en muy buen estado futbolístico o ritmo futbolístico a primera división. Entonces, te hablo de cuántos entrenamientos, cuántas horas de entrenamiento ha llevado a cabo este jugador para que ya estando en primera división, claro que se debe de conocer ese conocimiento de ellos mismos, de saber, como bien dices, sentí una molestia, ¿es un tirón? O es una distensión, o es un desgarro. Entonces, ya conoce. Entonces, imagínate, son horas de entrenamiento que ya lo tienen ellos. Nada más ellos que se la crean, que todo ese proceso han llevado. Ahorita chicos que tienen 9 años, que por ejemplo, que llegan a fuerzas básicas de 9 años, debutan a los, ponle, 17 años. Ya tranquilamente, ¿cuántas horas de entrenamiento llevan? Diablos. Si pensando así rápido, que los niños entrenen
3 veces por semana, que es poco en un proceso. Te estoy hablando que tendrán tranquilamente al año, unos 160 entrenamientos mínimo. Entonces, si le sumamos que fueron de 1 hora, te estoy hablando, y que es poco, son 160 horas. Entonces, imagínate todo el acumulado que tienen para no conocerse. Es nada más que ellos se crean todo lo que les ha llevado a donde están. Que crean en ellos mismos y que se autoconocen y se pueden ellos entrenar tranquilamente. Entonces, digo, ahí es una parte que ellos deben de creer en ellos mismos. Pues de nueva cuenta continuamos con la entrevista, profe, y comentarle, ¿no? En toda su experiencia, más de 25 años en el medio del fútbol profesional, ¿cuál cree que es la lesión más recurrente en el futbolista y por qué se da? Mira, creo que ha sido por etapas y conocimiento. ¿A qué voy? Por ejemplo, ahorita me recuerdo, un tiempo hubo, cuando yo estaba iniciando, muchos problemas de pubalgia, que acortamientos y todo. Sí, se daba, pero en la actualidad sabemos que se da en ocasiones por exceso de trabajo de nuestra parte o que llevamos un poco más ahondado, que no estiraban de muy buena manera o no había entrenamientos preventivos. Entonces, ahí te dabas cuenta, está cortado de aductores. Pero nada más lo mencionamos, está cortado. ¿Pero qué le dábamos? ¿Sabes qué? Hay que hacer trabajos preventivos y no lo hacíamos. Los conocíamos, pero no se los decíamos. Entonces, creo que es una parte. Se fue una moda y yo me acuerdo que pues no era tan padre, pues, que hubo muchas operaciones de pubalgia. Muchas operaciones. Después, ¿qué veo? Sacaron unos zapatos formidables, pero no era la misma tracción y comenzó a haber muchas rupturas de metatarsos, el quinto metatarsiano. ¿Por qué? Y esto. Y por ahí coincidió en un tipo de calzado. Entonces, ya no lo usaban y se corrigió. Entonces, ahora, en la actualidad, el fútbol ha sido tan rápido, muy rápido, muchas rupturas de fibras. Sí, se rompen fibras muy, muy rápido, por lo rápido. Entonces, debes de preparar al músculo. O sea, ser un músculo más flexible, más elástico, que para ante la reacción, pues no se rompa tan fácil. Pero que aún sin embargo, va a haber, porque estamos exponiendo a los músculos a altos impactos, vamos. O sea, el fútbol es tan exigente, tan rápido, y es tan importante la flexibilidad, y el futbolista no le da el debido cuidado. Sí, y aparte de la flexibilidad, la flexoelasticidad, o sea, la movilidad, o sea, de las articulaciones, o sea, en la cadera, o sea, no le damos esa importancia que se debe de llevar a cabo. O sea, a veces los acortamientos de algunos músculos nos hacen tener recurrentes lesiones. Entonces, les digo, es conocimiento, conozcan su músculo, conozcan su biomecánica de movimiento, o sea, deben de conocer todo este tipo para poderlo llevar a cabo. A veces nada más entrenamos, pero no conoce cómo estás, si estás apoyando más de una pierna, de otra. Digo, ¿cómo lo hacemos? Si estás más acortado de un músculo que de otro, ¿cómo lo logras reactivar para que no tengas esas lesiones, no? Entonces, han pasado procesos. Digo, ahorita, pues tú escuchas y rupturas de músculos. En Europa, yo realmente aquí en México no me había tocado que operaran algún músculo que se había roto. En Europa sí había escuchado, pero en México no. Entonces, digo, ¿qué tanto es grave su músculo que se haya roto? ¿Qué tanto es algo ligero? Entonces, ¿de qué manera prepararlo? Pero pues, todo es, conocimiento y aprender de ello. Yo quiero que me quite esta ignorancia que yo tengo de conceptos combinados de distintos deportes. ¿A qué voy con esto? Y me voy a explicar lo más correcto que pueda. Yo me fui a Chivas USA cuando usted se fue con el profesor José Luis Real, nada más que yo estaba en la U18, estaba con los chicos. Entonces ahí me tocó ver cómo se manejan distintos deportes, llámese fútbol americano, el track and field, el voleibol, el básquetbol.
el golf, el tenis, y yo decía, madre mía, estos tipos entrenan 8, 9 horas diarias, y el futbolista entrena 2 horas por día, y digo, pues qué tan real es que somos atletas de alto rendimiento nosotros a comparación de ellos, ¿no? Eso es por un lado. Y la otra es, dicen, en Europa pues compiten 3 veces por semana. Sí. No sé, un martes, el jueves y hasta el siguiente domingo, el lunes vuelven a competir. Tanta competencia pues no te hace que las cargas de entrenamiento sean tan amplias, ¿no? Pero aquí en México juegan una vez por semana y los entrenamientos son muy cortos. Entonces yo no sé si realmente pueda decir que el fútbol mexicano son atletas de alto rendimiento a comparación de lo que le digo de la referencia de Estados Unidos o los deportes más, no sé, diferentes y la referencia de Europa. ¿Cómo ve ese tema, profe? Sí, mira, primero el tema de Europa con Latinoamérica, o vamos, de México, es muy grande. ¿Por qué? Porque ya si hacemos una biopsia, por ejemplo, y sacas tipo de músculos de un europeo con un latinoamericano, son diferentes. El latinoamericano tiene otro tipo de fibras. El europeo es diferente. Ya la genética de ellos es, vamos, con poco que trabajen, pueden hacer mucho. Y nosotros no. Necesitamos trabajar bastante para lograr hacer algo. Hay pocos jugadores que salen con ese tipo de fibras, esa genética natural. Entonces, y son los que sobresalen. Por ejemplo, atletas de Olimpiadas, de Ana Guevara. Si le hacemos una biopsia de su músculo, pues completamente más un músculo de fibras rápidas que otra cosa, ¿no? Entonces, Alberto Medina, su músculo delgado, pero es un tipo rápido, su fibra es rápida, que normalmente todo el latinoamericano, el mexicano, fibra lenta. Entonces, hay que trabajarlo. Entonces, sí nos deberíamos llevar más horas de trabajo. Con respecto al de Europa, con respecto a otros deportes, sí, realmente el futbolista, eso es lo que te digo, es mínimo lo que trabajamos dentro de la cancha y es lo más fácil, es poco. Vamos, un tenista, ¿cuántas horas le lleva? Cuando son deportes individuales, un corredor de 400 metros, de 100 metros, ¿cuántas horas se entrenan? Vamos, nuestro galardón que tenemos ahorita en boxeo, si tú lo ves, cuántas horas se puede entrenar, son muchísimas horas que le dedica a su entrenamiento. Entonces, futbolista se entrena poco ahí dentro del club. Hay que complementarlo con todos los trabajos adherentes, que yo le llamo, trabajos específicos, trabajos que no se ven. La palabra que mencionamos a un inicio, el ser profesional por todos lados. Esa es la parte importante, ¿no? De llevarla a cabo. Entonces, sí hay una diversidad en cuestión de horas de entrenamiento con respecto a otras disciplinas. Sí la hay. Y sí marcan alguna diferencia. Entonces, ahí eso nos convierte, esa parte que se convierte a veces abismal. La diferencia. O la marca la diferencia. Porque resaltan algunos jugadores que son muy disciplinados en esa parte o se convierten en profesional y que duran su carrera. Tenemos un ícono de aquí mismo de Guadalajara y sigue actuando, llegó a jugar en las máximas ligas, o sea, Javier Hernández, o sea, jugó en la máxima liga y sigue jugando a buen nivel. Entonces, son esas diferencias muy grandes que se llevan a cabo. Por ejemplo, toda su experiencia como entrenador, que pasó por infinidad de futbolistas, no sé si pueda comentar 1, 2 o 3, ¿quién fue o quiénes fueron los futbolistas más profesionales que les tocó y por qué? Sí, su disciplina. Te acabo de mencionar a Javier Hernández. No necesitabas decirle absolutamente nada. O sea, él llegaba antes, se entrenaba y entrenaba después, y en la tarde tendría otras actividades por hacer, y siempre se ha mantenido así. Si tú lo ves ahorita, gracias a Dios hay redes sociales y te das cuenta, o sea, él en pretemporadas se pone a entrenar su cuerpo, no probablemente con la misma intensidad, pero sigue entrenándolo, no lo deja de hacer.
Omar Bravo hacía lo mismo, o sea, me decía, ¿sabes qué? O 2 días de descanso. Me decía, yo no puedo descansar 2 días, mi cuerpo me lo pide, y si descanso 2 días, me va a costar mucho trabajo. Entonces, son atletas que ya se conocen y se entrenan y se preparan. O sea, y ya han sido, y son exitosos o fueron exitosos. Carlos Salcido se sigue entrenando él por su cuenta, porque sabe que eso le dio. Maza Rodríguez, o sea, te hablo de jugadores que yo tuve aquí y que nacieron prácticamente de Chivas, fueron jugadores internacionales. Todos estos fueron jugadores internacionales. Fueron a Europa a jugar, regresaron y siguen. O sea, y ellos, algunos se retiraron y están. O sea, yo creo y soy convencido de que necesitan entrenarse y ser complementos de sus entrenamientos. No hay otra fórmula, es convencerse de que lo que requieren ellos. Tengo una pregunta muy curiosa, el tema de las sobrecargas de entrenamiento. Es un decir, yo sé que si yo entreno las mismas horas que mis compañeros de equipo, que somos 25 en el plantel, las mismas horas, crecemos así, y el que marca un poquito más de diferencia es por cuestión de talento o de genética. Sí. Y si yo sé que no tengo el talento que este jugador, o no tengo la genética que este jugador, pues por obvias razones le tengo que meter más al entrenamiento. Sí. ¿Cómo sé, como futbolista, no de primera división, porque en primera división tienen todas las facilidades del mundo mundial, sí, claro, pero en una tercera, segunda, sub-15, sub-17, sub-18, cómo sé cuántas horas de entrenamiento le puedo meter extras para competirles o superarlos a los que sí tienen talento o mejor genética? Sí, mira, ahí vamos, a niveles bajos. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Siempre puedes dar un poco más, ¿sí? Te puedes entrenar aparte. Yo lo que les digo, en ocasiones no tenemos medibles, pero tú, conocimiento, o tú como te estás conociendo, es un dato muy significativo cuando, por ejemplo, tú no puedes conciliar el sueño. Ahí me habla en ocasiones o muchas ocasiones que no tengas tú medido tus entrenamientos o algo, que no puedas conciliar el sueño, te habla de que puede ser una fatiga de entrenamiento. Que tú no digas, pues sabes qué, entrené esto, hice esto, pero no me cansé, volví a hacer esto y ya llego y me quiero dormir. Si estás normalmente habituado a dormir a la misma hora y todo y no concilias el sueño, puede ser un signo de alguna sobrecarga de entrenamiento. O sea, de que diga, ay, no puedo dormir, y que no tengas tú un antecedente, si no tuvieses antecedentes de algún estrés demasiado o que tengas algunos pendientes que te esté quitando esa paz mental, puede ser un sobreentrenamiento que te lo puedes estar reflejando. Dices, ¿sabes qué? Ay, no puedo dormir. ¿Por qué? Si nos vamos un poquito a la retroalimentación, que tú mismo te analices, ¿sabes qué? Bueno, hice lo que entrené con mi grupo, más aparte hice esto, y me sentí bien y le hice esto más. Entonces, puede ser esa parte, ¿no? Entonces, yo ahí sí los invitaría a que se autoanalizaran qué fue lo que hicieron, porque si ya desperté o no puedo dormir, puede ser un síntoma. Así te puedo hablar sencillo, que yo lo llamo sencillo, pero en ocasiones dices, no, pues no pude dormir bien. Y en ocasiones, por ejemplo, ahorita dices, ¿cómo dormiste? No, sabes que no pude dormir. ¿Por qué? No, sabes que es que tenía pendiente. Entonces ya tenías un estrés mental. No, es que no recuerdo, no tengo. Y ya tú indagas, ¿tienes algún pendiente o algo? No, pues no. Entonces ya te vas un poquito. ¿Hiciste algo extra? Y ahí normalmente me he encontrado que sí han hecho algo. No es en contra que lo hagan, al contrario, te va a resultar favorable, pero sí hay que escoger qué día sí y qué día no lo puedes hacer. Entonces, si es un trabajo muy intenso o mucha carga, pues si haces otro, que te hayas sentido bien, que tú hayas salido bien de tu entrenamiento, dices sí, pero si la carga fue extensiva y excesiva, pues no hagas otro más, por más que te sientas bien, espérate al día siguiente a ver cómo te sientes, para no llegar a ese pico de sobrecarga, pensando en jugadores amateur o personas que no tienen los medios, claro, para medibles para poderlo llevar a cabo, ¿no? Eso sería un pequeño datito. Por ejemplo, profe, los entrenamientos físicos, no sé si es una recomendación, si sí o si no, ¿se hacen de acuerdo a la posición del futbolista? Por ejemplo,
¿Hay que trabajar lo mismo en cuestión física de resistencia, un central que un contención o que un centro delantero, sí o no? Ya ahorita en la actualidad, ya durante el torneo, te puedo decir que no, porque es todo medible. Todos los jugadores, dependiendo las características, debes de trabajarlos conforme a su característica. En lo general, sí lo haces. O sea, la primera base lo haces, ya después se convierte en específico y comienzas a individualizar. Ya ahorita puedes individualizar porque te das cuenta, el mismo centro delantero, por ejemplo, o un defensa central, tú ponlos a correr una resistencia de larga duración, los vas a acabar. Los vas a acabar. Porque ellos es trabajos cortitos, muy explosivos, porque salta a rematar, ya baja, ya pica, hace un movimiento de desmarque, ya hace alguna otra situación. Entonces ya convierte a ser más individualizados cada uno de los temas. Ya con respecto, imagínate tú, el portero que recorre los 7 metros y tiene 2.20 de altura, tú lo pones a correr vueltas y vueltas, pues va a decir, pues no, o sea, sí, en la base sí. Pero sí, el portero debe tener bastante agilidad y bastante potencia para poderse lanzar, porque si yo me lanzo no voy a llegar a 3 metros, me voy a lanzar y 1 metro, y un portero sí tiene un alcance hasta 3 metros, entonces todos esos son medibles, entonces por eso se convierte la especificidad de cada uno de los jugadores. Profe, a mí en mis redes sociales todos los días me sobresaturan con preguntas relacionadas al gimnasio. Ejemplo, ¿realmente es recomendable que un futbolista haga gimnasio? ¿Sí o no? La otra es, ¿cómo se trabaja el gimnasio para un futbolista? ¿Con pesas o con ejercicios, por ejemplo, ¿cómo se llaman los funcionales? Los funcionales o los pliométricos. ¿Cuántas cargas me refiero? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? ¿Mucho peso? ¿Poco peso? ¿Cómo trabaja el futbolista el gimnasio? Sí, mira, la pregunta o la respuesta es sí deben de trabajarlo, sí, porque no podemos influir en lo funcional y es una moda que ha llegado. O sea, si tú quieres, ahora sí, influir en tus músculos, sí debe de haber una sobrecarga. A veces en lo funcional la sobrecarga es el tiempo excesivo, pero no hay una sobrecarga real a tu músculo para poder lograr ese aumento de masa o ese aumento de fuerza. ¿Cómo lo debe hacer? Por etapas, dependiendo en qué etapa esté del torneo. Es muy importante. ¿Cuándo debe hacerlo? Puede hacerlo prácticamente diario y no hay una contraindicación. O sea, ¿cómo se debe de llevar a cabo? Claro, si tú como preparador físico hiciste una unidad de entrenamiento que involucraste, o el futbolista que normalmente involucra siempre el tren inferior, y si hiciste una carga intensa de miembros inferiores, o sea, claro que no le vas a meter una sobrecarga muy excesiva a los miembros inferiores ni al sistema nervioso central, porque si tú estás estimulando al sistema nervioso central, va a haber un momento que tu sistema nervioso central va a decir, oye, ya párale, y pum, ahí te manda un cortito y pum, ya se te rompió una fibra o ya dañaste algo. Entonces, con tantos estímulos del sistema nervioso central, debes también tener cuidado. Entonces, si así vamos, trabajaste miembros inferiores en tu unidad de entrenamiento específica, pues bueno, puedes lograr hacer algo de miembros superiores, ¿no? Un poquito de core, un poquito de pectorales, deltoides anterior, posterior, bíceps, o sea, lo puedes dosificar. Yo digo, nunca he estado en contra de que no trabajan. Lo que sí les digo, ¿qué trabajamos? Ahí me comí, a ver, ¿qué hicimos? Pues esta parte. A ver, contestan, ¿qué puedes trabajar? Pues esto, ya los vas orientando. Y hay en ocasiones que ellos ya ahorita en el profesionalismo ya tienen su esquema preventivos antes del entrenamiento y posterior. Entonces ya los vas induciendo, pero también deben de estar haciendo trabajos, porque sí, ya ahorita en la actualidad el fútbol se ha convertido en mucha fuerza. O sea, fuerza para el choque, para ganar un mano a mano, que para mí es fundamental. O sea, yo como mido, si tú futbolista estás ganando un mano a mano defensivamente o ofensivamente, es que estás mejor preparado que tu adversario. O sea, esa es para mí una pauta muy marcable.
Entonces sí requiero fuerza. Al estar compitiendo 1 versus 1, pues claro que debes de ganar ese duelo para quitarte y tener la fuerza necesaria para poder golpear el balón, por ejemplo. Porque el objetivo es meter gol, claro, ganarle a mi adversario, tener control de balón y tener la portería para anotar. Debo de driblar al adversario, al portero, tener el control de balón. O sea, son multifunciones las que debes de hacer para meter un gol y ganar. Entonces, sí se ha convertido esa parte importante en el futbolista. Hacer trabajo de gimnasio bien estructurado. O sea, no es de ir, a veces yo me he encontrado, o sea, que perdón y que lo diga, pero los instructores de un gimnasio que, pues vamos, pues haz esto y nada más haz la rutina. Y a veces sale el músculo sí atrofiado, pero de demasiada acidez, que a un futbolista no le conviene tener esa acidez en sus músculos, sino le va a costar 2, 3 días en la recuperación. Entonces, de ahí perdemos días a lo que el futbolista quiere. Entonces, dosificándola y llevándola adecuadamente, sin ningún problema. Entonces, con la respuesta que nos está dando, prácticamente se entiende o se destruye el mito de que el gimnasio no te pone tronco si sabes trabajarlo. Claro. Sí, efectivamente. O sea, si vas a lo bestia y te pones a hacerle, pues obviamente sí, o sea, ejercicios aislados y no hacer la transferencia, pues te va a atrofiar totalmente. Y otra pregunta que es muy recurrente en los jóvenes, profe, la parte sexual antes de un partido, ¿te afecta? Mira, no afecta, o sea, realmente no te afecta porque vamos, tu cuerpo es tan sabio que hay momentos en los que solamente puede haber una satisfacción, ¿sabes? Sin necesidad de tener alguna relación, ¿sí? Es muy sabio que naturalmente pues, hay un desagüe. Ahora, si tu cuerpo lo habitúas, o sea, ya estando casados, lo habitúas a tenerlo, no pasa absolutamente nada. O sea, yo me acuerdo que algunos futbolistas en algún mundial los aislaron de sus esposas, de sus parejas, y no daban con qué estaban los jugadores, que estaban muy intranquilos y que trajeron a las esposas, tuvieron, y se acabó todo, ¿sabes? O sea, y te hablo que fue en un mundial, que tuvieron unas concentraciones altas, o sea, muy prolongadas, llegaron y asunto arreglado. O sea, yo creo que es más que nada en el transcurso de los años que he tenido como experiencia, habituándolos y teniendo, o sea, no pasa nada. Claro, o sea, sabiamente, ¿no? O sea, si eres tú un abrupto que a veces muchos jóvenes, no, yo 3, 4, le digo, no, pues, o sea, a ver, sé consciente, o sea, tranquilamente, es calidad hacerlos, tiene calidad y no pasa absolutamente nada. Yo totalmente creo que no pasa absolutamente nada si lo hacemos responsablemente. Profe, hoy en día la química de un cuerpo técnico es fundamental. El entrenador, preparador físico, auxiliares, ¿qué más está involucrado en un cuerpo técnico de primera división? No sé, el psicólogo, ¿qué más hay? Sí, no, mira, ahora sí que ya en la actualidad es entrenador, auxiliar o auxiliares, ¿sí? Preparador físico o preparadores físicos, un doctor, debe de parte nutriólogo, psicólogo, fisioterapeutas, kinesiólogos, masajistas, aparte los que se llevan la buena chamba y de todo que te marcan, todos los utileros, ¿sí? O sea, que no, el cuerpo técnico ahora sí son amplios. En ocasiones, para las pretemporadas, casi íbamos mano a mano, ¿sabes? O sea, de staff, porque ya en primera edición te hablo que va de prensa, va en seguridad y van, o sea, todo un mundo de personas para la atención y para el cuidado de todos ellos. Entonces, cuerpo técnico, ahora sí, lo más natural o normal, entrenador, auxiliar, preparador físico, doctor, y ya si ya tenemos kinesiólogos, si ya tenemos nutriólogo, o sea, y el utilero. Es lo mínimo o lo básico que se puede tener. Me ha tocado experiencias que yo sé que en divisiones inferiores, llámese tercera división, que ya es profesional. Además, yo tuve
una etapa hace poco, una experiencia, y lo hace uno de todo, ¿no? Tú eres el entrenador, tú eres preparador físico, eres doctor, eres psicólogo, eres, ahora sí, eres chofer, eres todo. Y así nos ha tocado en la vida, ¿no? A veces, sí, pero pues, si tienes todos los argumentos, pues es mucho más fácil y más sencillo. Claro. Sí. Profe, la verdad que ha sido un agasajo platicar con usted. Ha sido una hora prácticamente de pura sabiduría. Y mi última pregunta para usted es, ¿qué es lo más que le ha dejado el fútbol como ser humano y como profesionista? ¿Qué le ha enseñado el fútbol a usted en su vida? Sí, mira, a tener amigos que te siguen buscando, ¿no? Por el ser humano, por la persona que en su momento fuiste o que eres, que sigues siendo. Entonces, es lo que te deja el trato del ser humano, las experiencias vividas, el haber trabajado estos años y ahora formar una empresa, estar parte de una empresa. Entonces, todos esos conocimientos, toda esa experiencia, pues tenerla a cabo, ¿no? O sea, llevarla a cabo, el poder hablar, el tener toda la apertura en muchos lados que gracias a Dios pues, se ha dado y se da, ¿no? O sea, que el fútbol sí te abre muchas puertas de conocimientos, te prepara y bueno, te va formando como ser humano. Y yo creo que es seguir siendo ser humano, yo lo que le digo, pues gracias a Dios, todos los seres humanos, comemos por donde mismo y evacuamos por donde mismo. Entonces, todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades. Dios nos dota de otros talentos, a unos de otros. Entonces, hay que conocerlos y poderlos desarrollarlos. Profe, muchísima gente quisiera replicar sus pasos o superarlos, que puede ser en la preparación física o en la fisioterapia, en cualquier área del fútbol. Mi pregunta es, ya para finalizar, ¿qué consejo le daría, profe, a todas esas generaciones que están estudiando cultura física y deporte, preparación física, etc., y que tienen el sueño de llegar a primera división? ¿Qué le diría a esos jóvenes que están hambrientos de replicar sus pasos, profe? Siempre estar abiertos y seguir aprendiendo, conocer, seguir abiertos a lo que venga, saber entablar alguna situación con algún jugador, saber conocer, adentrarte dentro del ser humano. ¿Qué es lo que necesita el ser humano, no? O sea, no nada más de convertir, yo entreno y esto es, no, o sea, conócelo, acércate a él, conoce cómo es su entorno, no sabes, seguimos siendo seres humanos y no sabes si tiene un problema familiar o no lo tuve. Entonces, por eso es decir, yo les digo, estar abiertos, ser abiertos, nos enseñan ciertas cosas, ciertos métodos y todo, pero no es todo. Hay que aprender del ser humano. Siempre el ser humano, Dios nos hizo perfectos y siempre hay algo que aprender y que poderlo llevar a cabo. Entonces, con eso me quedaría esa apertura y seguir conociendo y seguir aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender, desde prepararse, leer, escuchar a otras personas. Siempre yo digo, una persona me va a enseñar algo, siempre, y seguir aprendiendo. Profe, esta pregunta era importantísima y casi se me olvida. Ahí están las fotos de su etapa en Chivas y yo lo veía, o la gente lo veía, corriendo con los futbolistas, preparándose con los futbolistas, y eso inconscientemente genera en el futbolista un respeto. Es decir, el profe Pico estaba corriendo y chingándole con nosotros, y él sentía lo que yo estaba sintiendo, decir, esa frecuencia cardíaca, profe, usted lo hacía. Sí. ¿Por qué lo hacía? Y realmente yo le digo a los preparadores físicos con todo el respeto del mundo, uno aprende de quien admira y de quien respeta. Y si yo veo al preparador físico con un buen físico, un buen porte, que se cuida, que se prepara también, genera más empatía con el futbolista y más impacto. ¿Por qué lo hacía, profe? Porque a mí me ha gustado hacer deporte, por salud y primero, haz de cuenta, antes de poner yo algún ejercicio, yo ya lo había hecho en mí. ¿Por qué? Para saber qué es lo que va a sentir mis entrenados. O sea, yo no te voy a poner un ejercicio que lo vi en internet sin saber qué efecto va a tener. O sea, yo por eso sigo corriendo, o sea, sigo haciendo las cosas para saber qué es lo que va a sentir. Porque si el jugador me dice, ay, ¿sabes qué? Este ejercicio me dejó cargado de Mira, es por esto y esto. Usamos estos músculos en este ejercicio. Usas este músculo y esto. Entonces, esta es la situación. Yo, por ejemplo,
en mi vida había corrido un maratón. Y yo les decía, no tomen agua, o sea, perdón, no se complementen con nada. No, el día que lo corrí, Fer, les dije, ¿saben qué? Están locos, pero sí, hay que meterle a esto, meterse una pastillita y eso. Sí, pero yo les decía que no, porque la verdad, yo decía, pues, sí, prepárense, pero sí, naturales, no, Fer. O sea, el que lo haga natural merece toda mi admiración y respeto. O sea, porque sí necesitas que tu complemento de carbohidratos a tantos kilómetros y esto para no bajar el glucógeno y todo. No se refieran a anabólicos. No. Me refiero todo natural, haz de cuenta, a tus 8 kilómetros, si vas a correr un maratón, tu suplemento, haz de cuenta, pues ya te lo venden, te metes a lo mejor un Gerber que es natural, pum, le metes poquito de azúcar, una gomita, cositas de esas, o sea, no, o sea, ya sustancias prohibidas, eso que sí. Luego la gente después ya ahí malinterpreta para aclararlo. No, pues. seguimos aclarando. Yo también soy de las cosas naturales, pero vamos, me refiero en eso, lograr correr 42 kilómetros, 190 metros, o sea, no es nada fácil, te encuentras con subidas, bajadas y todo, pero sí, ahí es donde yo digo que necesitas un poquito de carbohidratos, un platanito que es natural, y sí, y darlo. Yo iba y veía las estaciones y solamente agua y Gatorade. Y no, plátanos, naranja que veía, no, ya después quería todo. Sí, dulces, claro, pero a lo que voy, natural, si no, sí. Yo hace poquito les platico, lo compartí en redes sociales, corrí el medio maratón del Atlas, que fueron 21 kilómetros, e hice el experimento, es mi 8º, 9º medio maratón, de correrlo sin una carga de carbohidratos alto un día antes. O sea, realmente sí sentí ese bajón. Sí. No en la carrera, sino después de la carrera. Dije, hice el experimento para ver qué se sentía, ya lo hice, no lo vuelvo a hacer, porque sí sentí como ese, ay caray, o sea, si esa baja de carbohidratos un día antes, tienes que consumirlo. Consumirlo, tienes que nutrirlo, tienes que prepararte. Por eso es que yo siempre digo, lo hago en mí, para saber qué es lo que sigue, ¿no? O sea, qué es lo que sienten. Entonces, es por eso que yo seguía corriendo, sigo saltando. Le digo, a Dios gracias que me lo permite hacer, ¿no? Y aún así, pues ya han pasado, y ahora sí, ya casi 53 años y todavía ahí vamos poco a poco. Así de repente subo un poquito de peso, pero bueno, ya han cambiado el estrés diferente a ahora, ¿no? Profe Armando Picus, de verdad muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, le deseo muchísimo éxito, mucha salud y a seguir creciendo, profe, no hay más. Así es, aquí estamos a la orden, muchas gracias por la invitación. Profe, un placer. Al contrario, bendiga, muchísimas gracias y pues espero que hayan disfrutado la entrevista del conocimiento del profe y nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.